Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Fernando Schmid. Él es guionista, escritor. Estaremos hablando un poco de su carrera y de todo lo que hace, que muchas veces no es tan visible, porque obviamente está en el detrás de los que hablan, tanto en una obra de teatro, en una película, en un sketch de humor, en un programa de televisión. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vos sos del Mercado Modelo, me estabas comentando. Bueno, sí, el barrio, sí. No, la mercado. Zona. La zona, sí, La zona. por la calle José Valle Ordóñez y Arrieta. Ese es el punto donde vivieron mis padres y donde nací. Y eres un niño bastante tímido, por lo que estoy investigando. Sí, la niñez quedó atrás, la timidez no. ¿Y querías ser actor? Me gustaba el carnaval muchísimo. Yo más que actor me veía actuando, siendo murguista, haciendo carnaval y haciendo periodismo deportivo también me veía. Era lo que me imaginaba que podía transitar por ahí o que quería hacer. Pero... ¿Y lo intentaste? ¿Estuviste en algún taller o algo así? Sí, hice alguna cosita mínima, pero no me sentía seguro y después se surgió la escritura como un lugar de proximidad para lo artístico y de seguridad. Que me permitió acercarme sin transitar esos nervios y esa angustia que fue cuando las veces que hice algo en escena. Pero la pasabas mal, o sea, te gustaba, pero la pasabas mal. Ahí va, no era lo mío. No era lo tuyo. A pedido del público, digamos que... Y con la escritura lograste de alguna manera poder canalizar todo eso que tenías adentro, porque en el fondo hay un artista. Sí, claro, y encontré gente que tuve la fortuna de trabajar con ellos, que lo hacían muy bien y me sentía siendo parte de eso de alguna forma. ¿Lo primero que hiciste fue para Carnaval? Lo primero que hice fue una transmisión deportiva, intentando eso, transitar el periodismo deportivo, no lo hacía tan bien y había gente que sí lo hacía, entonces me quise despegar un poco integrando el humor a esos comentarios y prefirieron que siguiera por el humor y no por lo periodístico y fue el lugar que me dieron en una transmisión de CX30 y nada, ahí empezó todo, la escritura de libretos. Los primeros libretos fueron para esos espacios humorísticos que hacía yo mismo o que integraba a otra gente. A partir de esos espacios me invitan a escribir a un grupo de carnaval y ahí viene mi vínculo con el carnaval primero, después con la publicidad, después con el teatro y simultáneamente, y enseguida el teatro y la televisión. Claro, porque bueno, vos venís de un tiempo, venís trabajando desde hace muchos años, pero de un tiempo en donde no era tan común conocer tanto la técnica del guión, ¿no? Había como bastante improvisación o el guión estaba ya siempre presente desde el vamos. No, acá nosotros lo seguimos teniendo una televisión que es muy poco profesional, o sea, si bien se han generado cosas bien lindas y nos sigue dando a muchos una posibilidad de vivir de esto, pero seguimos siendo una producción audiovisual en lo masivo, en lo televisivo, en este medio al menos de una extrema, no quiero ser muy riguroso con el concepto, pero sí estamos por debajo de lo que pasa internacionalmente. El guionista es uno de los rubros prescindibles de la televisión, y siempre ocurría que había gente muy talentosa en el humor, en el entretenimiento, en la comunicación, que podía prescindir o que se podía generar sus propios contenidos o salir con cosas... la improvisación, ¿no? Totalmente. Y entonces no es una figura muy ponderada en los medios uruguayos, la del guionista. Hoy sí, hoy hay más casos, ¿no? de gente que trabaja para optimizar los tiempos. Claro, que en realidad es un recurso que es buenísimo, ¿no? Porque es otra persona, otra cabeza que está pensando y que de alguna manera intenta generar lo mejor para el público, claro. ¿No? En la televisión está la inmediatez, que eso también está como bien presente y debe ser muy distinto trabajar para televisión que para otro formato, ¿no? Claro, porque hay distintas capacidades de atención, o sea, hay distintas voluntades del receptor, o sea, el que ve televisión lo está viendo con un ojo solo, está haciendo otras cosas, está desatendiendo, está procurando entretenimiento
es un medio invasivo que entra a tu casa sin que vos lo elijas. Claro. Es distinto cuando vas a ver una película que vos elegís, que sabés quién va a actuar, sí. qué historia va a contar. Para el cine o lo elegiste. Totalmente, o pasa con el teatro o con la lectura. O sea, la capacidad de atención está muy restringida en la televisión y hay que ser capaz de captar al televidente en segundos, bien, más con tanta oferta que hay de distintas plataformas hoy, de estímulos. ¿Trabajaste mucho en Plop? Empecé en Plop a partir de una obra de teatro que yo hacía en el Teatro Estela, que se llamaba El humor en los tiempos del cólera. Me invitan a escribir para Plop, para un sketch que tenía un parentejo con la obra aquella, que era recreaba los espacios radiales, y a partir de eso empiezo a escribir en Plop. No lo hago por mucho tiempo, no llegó ni a 2 temporadas. Ocurre que a partir de Plop tengo la posibilidad de mostrar lo que yo hacía a Antonio Gasalla, que trabajaba en la Argentina y con su programa, y a partir de Plop, fue la puerta para llegar a trabajar en Argentina. Ya vamos a hablar del capítulo de Gasalla, porque también me parece muy interesante cómo lo conociste, que vos mismo lo fuiste a interceptar. Sí. Pero hablando un poco de Plop y de lo que se transmitía con el humor, ¿no? Lo importante que fue Plop también en determinado tiempo para nuestro país, y utilizar el humor inteligente como una herramienta también para dar mensajes. Totalmente, sí, era un programa que hacía un humor que procuraba entretener, y que uno a veces cuando elige escribir, hacer dramaturgia o hacer un guión o escribir, hacer narrativa, elige el órgano del receptor al que llegar, ¿no? O sea, ahí tenés un Chaplin que atendía y apuntaba al corazón y llegaba, o tenías al Lelutier que apuntaba a la cabeza y lo conseguía, un Gasalla o un Enrique Pinti, un Tato Bores que iban al estómago, un humor más removedor. Y creo que Plop era un humor que apuntaba a la cabeza y y en buenas oportunidades lo conseguía. Y así como hablé de la falta de rigor profesional, creo que era una isla en la televisión lo que pasaba con Plop, que tenía técnicos muy idóneos, capitaneados siempre por Jorge de Nevi, y un equipo muy solvente y de profesionales que provenían de la escuela, formados en la actuación, ¿no? ¿Qué más? ¿A Antonio Gasalla lo admirabas? Sí, de siempre. Para mí era y sigue siendo el humorista de habla hispana que yo más admiro, y nada, como vos decís, lo conocí viendo un espectáculo teatral acá en Montevideo. Estaban actuando Urdapilleta y Tortonese en el teatro, en la Casa del Teatro, haciendo Mamita Querida, un espectáculo muy transgresor que hacían, y Gasalla era uno de los espectadores, uno más, y coincidimos en la platea, y cuando a la salida, venciendo la timidez. Eso te iba a decir, increíblemente, siendo una persona muy tímida, claro, te da para ir a nada menos que Antonio Gasalla, también conociendo tu admiración hacia él, ofrecerte como guionista, claro, ¿no? O sea, lo fui a invitar a la obra. Fue un paso en tu vida. Sí, totalmente. Lo invité a la obra que estábamos haciendo, que era El humor de los tiempos del cólera, la hacíamos con Franklin Rodríguez. Y le dije que escribía guiones para televisión y carnaval, y me dijo que le mandara los guiones a Canal 7, que era donde él trabajaba, que los vería, y que iba a ver la obra de teatro. Yo le dejé invitaciones, y no fue nunca a ver la obra de teatro. Pero el sobrecito claro, pero llegó el sobre que mandé por un correo expreso, y semanas después conseguí su teléfono en el Canal 12, donde yo trabajaba, y él había tenido su programa ahí, y lo llamé y lo tenía presente, había leído el material, y me dijo que viajara, que íbamos a conversar, y empezó todo ahí. ¿Y cómo fue trabajar con él? Fue Antonio? Fantástico, se mantuvo por 20 años el vínculo. Pero te recibió en su casa, además. Esa primera vez, no es un detalle menor. Esa primera vez nos juntamos, él vivía en la calle Pacheco de Melo, muy próximo a donde es Argentores, y me recibió en su casa. Me dijo que había leído, obviamente que le gustaba todo lo que yo había mandado, pero que no había nada que fuera para él de lo que yo le había mandado, que él estaba necesitando guiones para 2 personajes, que eran la maestra y Cacho, que era el único personaje masculino que él hacía en el programa. Y me dijo si yo le escribía para ellos, y que luego lo evaluaría. Me dio unos VHS que en la prehistoria eran los cassettes donde se quedaba el registro de los programas. Y yo me lo traigo a Montevideo, veo el programa que acá no se emitía en esa época,
y escribí 3 sketches para cada uno de los personajes y se los mandé por el mismo mecanismo, no estaba desarrollado ni siquiera el mail. El mail ni siquiera, no, recién estaba ¿cómo es el? No teníamos forma de... Sobre correo, ya está. Era eso, sí, y nada, y lo volví a llamar y después había recibido el material, me dijo que volviera a Buenos Aires, que teníamos que hablar, viajo y ya no me reciben en su casa, sino me hace ir a Canal 7, a uno de los viejos, a unos inmensos estudios que tienen, y nada, y ahí cuando llego a esa grabación, uno de los sketches que hace es una de las maestras que yo le mandé. Sí, o sea, fue muy sorprendente porque yo no iba a ver que... para vos, ¿no? Sí, también, absolutamente. Absolutamente, con un elenco maravilloso que integraban Norma Pons, Verónica Ginás, Carnaghi, maravilloso. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Ya te decía, 20 años, o sea, yo estuve en todos los ciclos televisivos, en un año solo, no me acuerdo si fue el 96, que no estuve con él, después estuve desde el inicio en Canal 7 hasta que terminó su vínculo con la televisión. Yo nunca estuve con lo que hacía en Susana Jiménez, o sea, pero mientras tuvo programa propio le escribía todos sus ciclos, algunas veces integrando un pool grande de autores que llegamos a hacer varios, como en los 90, comienzos de los 90, que el programa era una locura, claro, y terminamos siendo él y yo escribiéndolo únicamente en los... O sea que me imagino que en todos estos años se habrá generado también un vínculo humano y hay allí una amistad o un respeto. Respeto y cariño. Pero un vínculo absolutamente profesional, o sea, no soy su amigo, o sea, tengo el cariño y la admiración que me inspira como creador y como artista. ¿Qué más? Pero no somos amigos, o sea, claro. Pero sí tenemos un vínculo lindo. Y también, fuiste guionista de Tiempo Final de unos capítulos. Varios, sí, de Tiempo Final, que se emitió en Argentina y también los que se hicieron por parte de Fox en la versión que hicieron luego de los mismos. Y para algunas películas también. En algunas películas sí, con Juan Pablo Buscarini, de animación, con Rodolfo Durán, una comedia, todos argentinos. No he transitado el audiovisual nacional. Bueno, ¿por qué no ahora, que está tan en auge? Claro, podría ser. Estaría bueno. ¿Por qué no? Imagino que debe ser bien distinto, ¿no? Escribir para un capo cómico, como es el caso de Gasalla, para una serie, para una película o para una obra de teatro. Sí, absolutamente. Ya te decía, son medios distintos donde el receptor tiene otra disposición y donde hay que ser consciente de ello. O sea, cuando uno escribe una obra de teatro, por más que a todos nos gusta que nos vayan a ver, pero uno escribe para sí mismo y hace lo que le refleja y da su punto de vista sobre el tema que elige. Lo mismo pasa con el cine, aunque a veces uno tenga que escribir en lo que le piden o lo que le encargan, pero refleja un punto de vista de alguien, en cambio, cuando uno escribe para televisión, el punto de vista que prima es el del receptor, o sea, uno lo que tiene que hacer es tratar de coincidir con la elección de quien está viendo, o sea, no se puede permitir escribir para uno. Entonces, nada, son bien diferentes. Y lo que te decía antes, varía la capacidad de atención, o sea, el receptor de una película le otorga a una película para que decidir si le agrada o no una media hora, que es lo que se llama el primer acto de la película, y en la televisión son segundos que estás viendo y si no te gustó te fuiste. Que eso también explica la narrativa televisiva que empieza siempre la ficción televisiva con esas escenas tan contundentes de que no son de exposición sino de resolución, o sea, que son lo que en cualquier otro tipo de historias teatrales o cinematográficas quedan postergadas, o sea, pero por eso cambia la forma de escribir, cambia el lenguaje y porque cambia la actitud del receptor y hay que tenerlo en cuenta. Es bien interesante porque, bueno, a veces uno no se da cuenta hasta que se detiene a pensarlo. Claro. Y se genera así como algo bastante evidente. Ahora, tú mencionabas que has hecho toda una carrera en televisión, en el cine, en teatro también. Ahora estás trabajando con una obra. Bueno, sí, por suerte hace unos años escribimos con Cristian Ibarzábal, que es un socio de letras en la dramaturgia que he hallado afortunadamente. Escribimos una obra que se llama Radosca, que se hizo aquí, se hizo también en Chile
Chile en esos inicios y anduvo bien, pero no detonó hasta que se hizo en Argentina, que la protagonizaron Cecilia Dopazo y Patricia Palmer, con dirección de Diego Rinaldi, en plena pandemia. Tremendo elenco. Y la obra se mantiene hasta hoy, hace 22 meses que estrenaron, es un éxito en Argentina y ya está de gira por todo el país, y a partir de eso la empezamos a mostrar y es una gran vidriera argentina que nos permitió abrir otros países. Ya la obra se hizo en 11 países diferentes, con elencos diferentes. Ahora el año que viene se estrena en Nueva York y en Miami y en Brasil, se está haciendo traducida ahora, pero ya tuvo 11 países que la hicieron, empezando por Colombia, España, que ahora va a ser otra versión, y siguiendo, bueno, Perú, República Dominicana, Costa Rica, México. En México le cambiaron el nombre, se llama Si te mueres te mato. Imponente, o sea, fue... Pero no, fue un suceso. ¿Qué más? Y a partir de eso generó otras, vínculos con todos estos teatros que nos han demandado otras obras, y ya hay algunas que ya se están haciendo, como Querer y Reventar, que comenzó haciéndose aquí, ahora se va a hacer en Argentina, y otros vínculos. O sea, yo pude estrenar ahora en Chile una obra que fue Premio Municipal de Dramaturgia hace unos años aquí, que se llama ¿Quién fue el gracioso? Pero todo a partir de lo que pasó con Radosca, que es una carta de presentación. Que abrió las puertas. Totalmente. Y en televisión estás, bueno, con Algo que decir. Sí, y La culpa es de Colón. Y La culpa es de Colón, sí, ahora solo con la versión de hombres. Claro, y en Canal 10 con la participación de Álvaro Navia en Polémica en el Bar. En Polémica también. Qué bueno eso. Bueno, nada, ¿estás haciendo algún taller? Bueno, lo hago todos los años. Siempre vas, desde que tenés buenísimo. talleres. Todos los años lo hago en Agadu, pero a partir de marzo. O sea, en las redes se pueden enterar. Para un montón de gente que está del otro lado, que le gustaría aprender a escribir, o tiene como esa inquietud del guión, que de repente no tiene experiencia, o sí la tiene, pero quiere profundizar un poco más en su conocimiento. Sí, buenísimo. Es un taller de 5 meses y es abierto a todo público. Muy bien. ¿Y la vida familiar bien? Los 3 chiquilines bien. Fantástico, sí. ¿Las mellizas? Sí, divina, 20 años, y el varón 13, y por mudarnos. Muy bien. Todo fantástico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, Fernando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.